que Caín un día lleva ofrenda a Dios. Y dice la palabra de Dios que él presenta algunos de los frutos de su cosecha y se los lleva al Señor. Y Abel, su hermano, dice que presenta al Señor lo mejor de sus rebaños, las primeras crías, y se las presenta al Señor. En el versículo 6, cuando tú leas en casa, vas a ver que dice la palabra de Dios que Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. En cambio, sí aceptó la ofrenda de Abel. Pero cuando Dios no acepta a Caín ni a su ofrenda, esto hace que Caín se enojara mucho y se veía decaído, dice la palabra de Dios. Así que el Señor le pregunta a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, los primeros años, fui a una conferencia en donde había un psicólogo en la universidad, que no era una universidad cristiana, y nos hablaba sobre el rostro decaído de Caín como uno de los primeros registros escritos sobre la depresión. A lo que voy es que él estaba incómodo, él estaba deprimido, que se veía en su rostro, pero también estaba enojado. Y como tú y yo sabemos, esta historia no termina bien. Esta historia termina con que Caín mata a su hermano. ¿Te puedes poner a pensar qué pasó por la mente de Caín para llegar al punto de matar a su hermano de sangre? ¿Qué pensamientos podrían haber estado bombardeando la cabeza de Caín para llevarlo a ese extremo de exterminar con la vida de alguien con la que compartió tiempo juntos? Tal vez en su mente el orgullo sutilmente empezó a susurrar ideas en su cabeza que le hacían vivir compitiendo con su hermano. Tal vez constantemente él era azotado por sentimientos de envidia hacia lo que hacía o dejaba de hacer Abel. Y podríamos hablar, ¿no es cierto?, sobre celo, envidia. Tal vez Caín siempre estaba ahí queriendo lograr más cosas y tener más de lo que tenía la otra persona que estaba al lado de él, que en este caso era Abel. Y podríamos seguir pensando, tal vez fue el grito insistente del egoísmo que le decía: pero si le diste a Dios frutos tuyos y no te lo reconoció, pero si tú lo sembraste, pero si son mis cosechas, Dios tal vez le podría haber dicho él en lo más profundo de su pensamiento: te presenté algunos de mis cultivos, al menos agradece. O tal vez el susurro lastimero del victimismo. Claro, es que nadie agradece lo que yo hago. Pero es que claro, nadie valora lo que yo hago. Tal vez esa sensibilidad que lo hizo sentirse herido cuando su trabajo no fue reconocido. Y sabes que podríamos seguir elucubrando y pensando en esta mañana diversas razones, pero definitivamente lo que yo quiero que tú tengas claro es que estos patrones de pensamientos no son inofensivos, ni en Caín ni en nosotros. Esos patrones de pensamientos no nos llevan a nada bueno. No sé lo que pudo haber estado enfrentando Caín, emociones, pensamientos contradictorios que terminaron alimentando la ira y desencadenando en esta trágica decisión. Como te digo, tal vez el orgullo, el egoísmo, la envidia, el resentimiento crecían como sombras oscuras en su cabeza que definitivamente distorsionaron su mente, distorsionaron sus decisiones, cegando su buen juicio. Y ahora es interesante poder analizar aquí a este amigo Caín, pero no levantes la mano.
Pero ¿cuántos de nosotros hemos luchado con estos mismos pensamientos? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa oscuridad que empieza a llenarnos la cabeza en contra de alguien, pasándonos ideas de cosas que ni siquiera han ocurrido y pasándonos respuestas a peleas? Es que me dice esto, le voy a contestar lo de allá. Creo que sería un poco ridículo pensarte, ¿alguna vez has luchado con estos malos pensamientos? Porque creo decir que categóricamente todos hemos luchado con estos pensamientos. Por eso, familia querida, el día de hoy es importantísimo que tú y yo nos pongamos esta prenda de la armadura de Dios, que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 17. El Señor nos dice el día de hoy, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pónganse la salvación como un casco. Mira que la primera palabra que está ahí dice, la primera palabra que vemos ahí, no dice si es que se ponen, si les parece, nos está diciendo de forma categórica una orden: pónganse la salvación como casco. Y nosotros hemos estado viendo las ilustraciones de esta armadura y el día de hoy esta metáfora que nos hace Pablo es de un casco. Pensemos, ¿qué protege un casco? ¿No es cierto? El día de hoy es a veces como difícil pensar en un casco porque ni los de la moto suelen andar con casco, por lo menos aquí. Pero en la época en donde se escribe esto, el casco protege la cabeza. En la cabeza tenemos nuestro cerebro que hace funcionar a todo nuestro cuerpo. Pero no es cualquier casco, es el casco de la salvación. Y como te digo, esta metáfora del casco de la salvación representa esa esperanza, esa confianza que tú y yo tenemos debido a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Mira, nuestra salvación, ¿qué es salvar? Es librarte de una cosa mala, es ser salvos. El casco de la salvación nos libra a nosotros de pagar lo que debíamos pagar porque hemos pecado. Pero el Señor Jesús viene a morir por nosotros y nos da la salvación. Él se entrega todo por nosotros, nos da la salvación. Mira, Él dice en la palabra de Dios que no agarró nada como cosa que aferrarse, no escatimó todo lo que tenía y lo dejó por nosotros, por darnos salvación, por pagar Él el precio que tú y yo debíamos pagar. Él nos presenta perfectos delante del Padre. Él nos hace aceptos delante del Padre. Él nos presenta limpios delante del Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Esa es la salvación, ese casco que tú y yo nos ponemos, que representa esa esperanza, esa confianza en la salvación que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo. Es ahí donde tú y yo nos ponemos esa salvación como casco en nuestra mente. Cuando enfrentamos situaciones difíciles y tú recuerdas, yo soy un hijo de Dios. Yo fui pagada por sangre, no me puedo permitir hacer esas cosas. Y el otro también. El otro también fue pagado con sangre como tú y como yo lo hemos sido. Y es eso lo que nos motiva constantemente a dar misericordia, aunque no recibamos lo bueno. Porque cuidamos nuestra mente, cuidamos nuestro corazón. Nosotros a veces como pastores, muchas veces, perdón si es que suena como, ay, qué mártires, pero a veces nosotros hablamos con la gente y le decimos, mira, yo creo que la palabra de Dios dice esto, hazlo. Y algunas, por no decir muchas de las veces, no pasa así, no nos hacen caso. Pero ¿sabes qué? Es aquí donde tú dices, ok, lo sigo amando, dándole la misma gracia. Y te pongo este ejemplo, pero hay muchas otras situaciones de circunstancias que tú y yo pasamos en donde tal vez decimos, nunca más, hasta ahí llegamos.
Pero recordamos una vez más que tú y yo tenemos ese casco de la salvación que nos hace recordar que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y de ahí nos rescató el Señor. Que antes estábamos en muerte y cuando aceptamos a Jesús, Él nos trae la salvación, cambia nuestra mente y pasamos de muerte a vida. Que el día en que decidimos ya no voy a seguir ese camino que solo me lleva a muerte, nuestra mente y corazón empiezan a ser transformados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Era necesario el sacrificio para pagar nuestros errores y nuestras transgresiones. Y para el día de hoy decir gracias, Señor, porque tú moriste por mí. El casco de la salvación que protege nuestra mente, que protege nuestros pensamientos. Y al usar el casco, los cristianos podemos mantener una perspectiva positiva en nuestra mente y perseverar en nuestra fe con la confianza de que Dios va a obrar, aunque no lo esté viendo, como recién cantábamos. Ese es el peso que tenemos tú y yo al ponernos esa confianza que he sido salvado, que no depende de lo que yo haga o deje de hacer, aunque tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Esto fue pagado por el sacrificio de Jesús. No depende de mí la aceptación, depende de su sacrificio. Y yo quiero que miremos esto y te presenté un caso que no terminó muy bien, el caso de Caín, que su mente fue llenada de ideas que lo llevaron a terribles decisiones, ¿no es cierto? Pero quiero mostrarte otra historia que se encuentra en la Biblia, en donde vemos un antes y un después de una persona. El antes con su mente que no conocía a Dios de una manera real. Y este es el caso de nuestro querido Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Saulo, que posteriormente se llama Pablo. Pablo era el gran apóstol, pero él antes se llamaba Saulo de Tarso. Y el nombre Saulo significa deseado o pedido. Imagínate ese nombre que su mamá le puso a Saulo, deseado, el pedido. Ese era el nombre que tenía Pablo, el apóstol Pablo. Y aquí, si analizamos a Saulo, vamos a ver el claro ejemplo de estos patrones de pensamiento destructivo. Quiero que te quedes en Saulo y vamos a ver unos pensamientos destructivos. Saulo era orgulloso. Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Mira lo que dice él, reconociendo de cómo era antes. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Eso quiere decir que él desde pequeño era pero cristiano y su familia lo hacía. Soy un ciudadano de Israel, mira lo que dice ahí, de pura cepa. Y miembro de la tribu de Benjamín, hasta de la tribu más consentida. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Ese era nuestro amigo Saulo. Un ser humano orgulloso de lo que había alcanzado. Su orgullo estaba disfrazado de religiosidad profunda. Creía que su celo, su reconocimiento y sus obras lo hacían justo delante de Dios. El orgullo cegaba a Saulo, llevándolo a perseguir con furia a los demás, creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios. El orgullo, iglesia, siempre nos convence de que nuestra perspectiva es la única. Es que yo tengo la razón, porque si no, no lo diría. El orgullo nos convence de que tenemos la justicia y justifica nuestras acciones destructivas. El orgullo nos ciega y no nos permite ver ni respetar la perspectiva del otro cuando es diferente. También podríamos decir que en la mente de Saulo
en esa mente que no había sido transformada por la salvación de Dios, esa mente también era una mente egoísta. Esa mente egoísta disfrazada de celo. Él arrastraba a hombres y a mujeres a la cárcel. Es más, si nosotros leemos el libro de Hechos, dice la palabra de Dios que Saulo estaba ahí cuidando la ropa de los que apedreaban a Esteban mientras él asentía en lo que estaba haciendo. Nos dice la palabra de Dios que él iba a ver documentos para apresar a todos estos cristianos. No le importaba dividir familias, destruir personas, lastimar. Su egoísmo lo hacía prevalecer, que su manera de pensar incluso sobre la vida de las personas. Porque lo que yo pensaba es lo que valía. Mis creencias son las que valen, y actuaba de una forma egoísta, y así actúa el egoísmo. Pone nuestra voluntad por encima del bienestar de los demás. El egoísmo pone nuestra voluntad por encima del bienestar de los demás. También podría decir que Pablo también tenía, aunque es contradictorio, pero tenía una actitud victimista. Porque mira, él creía que el cristianismo era una secta peligrosa que amenazaba a la verdadera doctrina. Amenazaba su identidad y su fe. Así que el victimismo lo hacía sentir a él como que el otro era el malo de la película. Es que yo actúo así porque tú lo provocas. Es que yo soy así porque tú lo haces, porque si tú no lo hicieras yo fuera buena. Y justificaba el matar al otro porque nosotros estamos sufriendo por tu culpa. Saulo era un hombre atrapado. Su mente, aunque sí tenemos que reconocerlo, que era una mente brillante, estaba encarcelada por patrones que generaban división, que generaban dolor y que generaban muerte definitivamente. Esa es la vida de Saulo de Tarso. Pero nosotros conocemos su transición cuando pasa de Saulo de Tarso a ser Pablo, un hombre con una mente transformada por la salvación de Cristo. Y nosotros sabemos cómo camino a Damasco sucede lo inesperado para él. Cuando él iba con furia a capturar a más cristianos, dice la palabra de Dios, que una luz lo enceguece y los tira al piso. Y esa luz que lo enceguece le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento la vida de Saulo, aunque aún no lo sabía, estaba cambiando a ser totalmente transformada. Transformada por la salvación que Jesús iba a traer a su vida. Como también nosotros hemos vivido esa transformación de antes, que no es que el día de hoy seamos perfectos, pero gracias al Señor somos un poquito mejor que antes. Porque antes vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero hoy tratamos cada vez, no somos perfectos, pero venimos domingo a domingo, miércoles, jueves, viernes, y queriendo que Dios siga cambiándonos. Así que si alguien te dice: oye, ¿hasta qué hora cambias? Mira, sigue luchando, porque Dios está transformándote aquí, y si te vas, la transformación queda hasta ahí. Y aquí está Saulo, que ahora va a ser después llamado Pablo. Y sabes que ni siquiera se sabe quién le pone el nombre de Pablo. Pero Saulo de Tarso ahora en esta transformación se llama Pablo. Y cuando Saulo significaba el deseado, ahora Pablo significa pequeño. ¡Wow! Gloria a Dios. En ese momento en el que él experimenta esa luz que lo enceguece, su orgullo se pulveriza. Mira, el justo, el experto en la ley, se da cuenta que estaba luchando con el mismo Dios que creía defender. En ese momento él también se da cuenta que su egoísmo está ahí, era egoísta. No era celoso, no estaba sirviendo a Dios, se estaba sirviendo a sí mismo.
Por eso la pregunta de Jesús es bien personal. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? Dice, ¿por qué me persigues? Porque Jesús se identifica con aquellos a quien Saulo hería. Jesús se identifica con aquellos que Pablo por su egoísmo dañaba. Y le pregunta, ¿por qué me persigues? Su rol de víctima, de defensor, se invierte. Él no era la víctima. Cuando él se enceguece, puede ver que él era el agresor. La palabra de Dios nos dice que él llega a un lugar y después de 3 días oran por él. Ananías ora por él y cuando él ora dice que de sus ojos caen como escamas y puede ver. Porque sabes que cuando nuestra mente no está con la salvación, estamos enceguecidos y necesitamos ver. Y el día de hoy que tú y yo tenemos el casco de la salvación, tenemos que evitar caer en el orgullo de pretendernos que ya lo hemos logrado. Porque el mismo Pablo dice, mira, no es que yo lo haya logrado, pero olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta. Y ese es un llamado para nosotros el día de hoy. Olvidando lo que está atrás, porque el Señor lo limpió. Porque el Señor dice en la palabra de Dios que nos limpió, que nos sacó del lodo cenagoso. Estábamos sucios y Él nos limpió. Y no es que el día de hoy, iglesia, seamos perfectos y nos sintamos en la autoridad de señalar al que todavía no lo es. Porque regresaríamos a esa mente entenebrecida. Y aquí está Pablo. Su mente está siendo renovada. Esa luz que lo encegueció en realidad le abrió los ojos a una realidad que él no podía ver. La luz que nos trae la salvación, iglesia. Jesús lo llama, lo salva. Saulo, el perseguidor, recibe el perdón que no merecía, una nueva identidad. Nace Pablo, este hombre cuya certeza ya no está en sus obras, en lo que tenía, sino en la salvación inmerecida a través de Cristo Jesús. Y Pablo tenía mucho por qué jactarse. Hablaba muchos idiomas. Tenía la ciudadanía romana, que era como tener la green card. Él había estudiado en los mejores lugares. Estudió en la Harvard de la época, a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros. Pero ¿sabes qué? Cuando su mente es transformada por la salvación, él dice, todo eso lo tengo por basura. Y sabes que tú y yo tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 es uno de mis versículos favoritos en la Reina Valera. La Reina Valera de 1960 dice, no se acostumbren a las costumbres de este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Me encantaba. Cuando yo empiezo a usar esta nueva versión, la nueva traducción viviente, me choca cuando empiezo a leer este versículo en una nueva traducción más moderna. No estoy promocionando, aunque me encanta la versión en donde se supone que está inspirada en rollos más antiguos, pero me choca cuando yo leo que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, mira, deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y yo no sé, pero a mí me chocaba que alguien me cambie de la manera de pensar. Pero tú y yo tenemos que dejar que Dios transforme nuestras maneras de pensar. Tenemos que permitir que Dios transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Porque ahí recién entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando tú y yo permitimos, Señor, si tal vez estoy mirando mal, ok, permíteme, Señor, ver cómo tú ves. Y definitivamente un pensamiento tiene que ver mucho también con nuestras actitudes.
Tenemos que permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. No, es que en la iglesia te van a lavar el cerebro. Bueno, sí. No les van a decir, deje su cerebro en la puerta. Pero definitivamente nuestra manera de pensar cambia. Porque cuando antes tú decías, es que a mí el que me la hace, ¡ay! Ahora el Señor te dice, no, mijito, déjese. Te lavaron el cerebro, porque tú no eras así. O cuando alguien te dice una cosa y tú dices, ok. No es que me tienen que hacer justicia. Y el Señor te dice, cálmate, yo soy tu justicia. Definitivamente, iglesia, si no te has dado cuenta, te lavaron el cerebro. Nos lavaron el cerebro. Porque sabes que nuestra mente el día de hoy es una mente que busca agradar a Cristo. Y agradando a Cristo, en verdad también bendecimos a los otros. Porque antes nuestra mente estaba en agradarme a mí y que me hagan justicia. Es que yo quiero esto, es que yo me merezco, pero es que... Y el Señor nos dice no, y Pablo nos dice, oye, todo lo tengo por basura. Pablo también nos dice, porque él entiende que su valor no venía de tener la razón, sino de tener la gracia de Cristo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido la razón, pero tú dices, Señor, yo mejor me callo, porque no quiero dar mal testimonio de ti? Porque hace 2 semanas hablábamos que es mejor perder una pelea que tener la razón. Porque es mejor tener paz que tener la razón. Y eso entiende Pablo aquí. Y por eso también en Romanos capítulo 12, versículo 3, nuestro querido Pablo ahora nos dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo pasa, iglesia. Pablo pasa del egoísmo al sacrificio. Pablo pasa del egoísmo al sacrificio. ¿Puedes quitarla, por favor? Gracias. Pablo pasa del egoísmo al sacrificio. El hombre que destruía familias, ahora se desgasta por la iglesia. El hombre que perseguía a los cristianos, que sufrió naufragios, que fue azotado. Es más, muchas veces lo dieron por muerto. Yo creo que el Señor lo resucitó. No, el Señor lo resucitó muchas veces. Y ahí estaba Pablo. Ya no habían vestigios de Saulo. Ahora era Pablo el pequeño, pero con un valor increíble delante del Señor. Amén. Ya no era Saulo el poderoso. Ahora Pablo el pequeño, que prefería entregarlo todo por Cristo. Porque su mente había sido transformada. Y ahora ya no peleaba por lo que él quería, sino que él era obediente a lo que Dios quería que él haga, aunque fuera sacrificial. De víctima, él pasa a la reconciliación. Pablo nos dice en Filipenses 1:21, mira lo que dice aquí, me lo salté, perdón. Dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Para mí significa vivir para Cristo. Y morir aún es mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. El que antes era Saulo, ahora dice que para él lo mejor es vivir para Cristo. Su vida ya no le pertenece. Era un siervo de todos. Y siervo de Cristo principalmente. Y ahora sí, del victimismo él va a la reconciliación. Pablo se convierte en el mayor constructor de puentes. Ahora él lucha incansablemente por la unidad entre judíos, entre gentiles, porque todos conozcan a Dios. Es más, él es llamado a los gentiles, a los que no eran judíos. Y por medio de él, tú y yo estamos hoy aquí, porque él hizo esos puentes para que el evangelio de Cristo llegue a todas las naciones. Definitivamente, iglesia, la salvación cambió la perspectiva de Pablo. Dios lo había perdonado a él, porque era el primero de los pecadores, dice por ahí también.
Ahora, ¿cómo él no podría perdonar, amar y buscar la unidad de Dios y del pueblo de Dios del pueblo con Dios? Él reconocía, oye, a mí me perdonaron tanto, ¿por qué no voy a perdonar a otros? Porque lamentablemente, aun cuando hoy somos cristianos y se nos ha perdonado tanto, nos cuesta perdonar a otros. Es porque necesitamos crecer en la salvación, como ese casco que protege nuestra mente y nuestro corazón. Porque cuando tú y yo, ¿sabes qué? Nos ponemos ese casco de la salvación, somos capaces de discernir y de rechazar pensamientos negativos. Si tú y yo nos ponemos ese casco de la salvación, somos capaces de responder de una mejor forma. Cuando tú y yo nos ponemos ese casco, nosotros quitamos todo pensamiento negativo que intenta desviarnos de nuestro propósito. Cuando tú y yo nos ponemos ese casco de la salvación, nos brinda paz y nos ayuda a vivir con integridad, o al menos esforzándonos por ella, reflejando el amor, la gracia de Dios en nuestras acciones, en nuestras relaciones diarias. Por lo tanto, iglesia preciosa de Dios, pongámonos el yelmo de la salvación, el yelmo o el casco de la salvación. En cada respuesta que tengamos que dar a otros, que yo sé que a veces no es fácil, pongámonos el casco de la salvación. Y que aunque tus pensamientos a veces te ataquen, al ponerte tú el casco, puedas responder como lo haría una mente que ha sido transformada por la salvación. Y yo sé que no es fácil, pero es un ejercicio constante que tú y yo tenemos que hacer. Porque cuando tú y yo también somos atacados con pensamientos de temor, pongámonos el casco de la salvación. El Señor venció a la muerte y lo seguirá haciendo por nosotros vez tras vez. Porque a veces cuando no sabemos a dónde ir y qué hacer, vamos a agradar al Señor, nos ponemos el casco de la salvación. Y yo no sé cómo, pero obra Dios para bien, aun cuando no siempre salga como nosotros queríamos, pero Él tenía una visión más grande y mejor para nosotros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos planificado, es que yo quiero esto, y resulta que es todo lo contrario, y nos enojamos y nos molestamos incluso con Dios? ¿Pero por qué, Dios? Pero resulta que cuando pasa el tiempo tú te das cuenta que aunque fue difícil, era lo mejor que Dios podía hacer. Eso que Dios nos quitó a veces fue lo mejor que Dios pudo hacer. Eso que Dios no permitió a veces fue lo mejor que Dios pudo hacer. Eso que nos trajo depresión, angustia, incluso esa enfermedad que nos tuvo tan mal, sabes que hasta eso Dios lo trajo en bendición, porque el día de hoy nos tiene aquí. ¿Cómo usamos tú y yo, iglesia, en el día a día ese casco cuando el orgullo nos susurra, tú eres mejor, tú tienes la razón, no cedas? Ponte el casco de la salvación. Recuerda, tu valor no está en tener la razón. Mi valor está en que Cristo murió por mí cuando yo estaba completamente equivocado. Soy salvo por gracia, no por inteligencia o rectitud. Esta humildad definitivamente va a liberar el escuchar la palabra, la voz de Dios. Esta humildad también nos va a liberar para pedir perdón. Para pedir perdón aun cuando nosotros hemos sido los ofendidos. Para cerrar nuestra boca aun cuando nosotros hemos sido ofendidos. Cuando alguien nos dice algo y tú quieres responder, nos ponemos el casco en la confianza de que Dios es quien nos defiende, de que Dios es quien pelea por nosotros. Cuando el egoísmo grita a nosotros, mis derechos, mis necesidades, lo que yo quiero, iglesia, también pongámonos el casco de la salvación, porque recordamos que en Cristo estamos completamente llenos, que Él lo da todo, que no necesito nada después de Él, que Él es proveedor. ¿Qué más? Tal vez antes podía tener muchísimo. El día de hoy tal vez tengo menos, pero soy feliz. Y quiero hacer un paréntesis porque definitivamente yo no creo que cuando Dios viene a nuestras vidas
nos viene y nos morimos de hambre. Él es un Dios proveedor. Sin embargo, cuando la provisión es nuestra prioridad y no hay Dios, ese es el problema. Personalmente, yo no sé ustedes, pero yo tengo muchos testimonios de gente que ni siquiera sabía leer y llegando a los pies de Cristo aprende a leer y tú dices, wow, porque eso es el Evangelio. Vidas transformadas por medio de la salvación de Cristo, donde ya no estamos pensando en solo mío, 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 y cuando ya no pensamos solo mío, somos más bendecidos. Cuando también el victimismo nos acusa, te han herido, te han hecho esto, soy la víctima, tengo derecho a estar amargado porque me han hecho esto. Tenemos que ponernos el casco de la salvación. Aunque me hayan herido, mi identidad fundamental no es en ser víctima. Escúchame, tu identidad es ser hijo o hija de Dios. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta saber que soy hija de Dios y que Él me ama mucho. Y a veces yo creo que me ama más que otros, pero yo creo que tú piensas lo mismo. Pero qué seguridad me da de ser, ay papito, yo no sé, tú vas a hacer algo y el Señor lo hace. O a veces no lo hace y resulta que también era para mi bien, gracias Señor. Porque todo coopera para el bien a los que aman a Dios, conforme a sus propósitos, no a lo mío. Ya no somos víctimas, ahora somos hijos amados. Mi futuro no está diseñado ni marcado por el daño que me hicieron antes, sino por la promesa de Dios en mi vida. Yo no soy víctima por lo que sufrí, por la historia que me tocó vivir. Mi deuda fue pagada y he recibido sanidad y salvación aún de esas cosas del pasado. Porque sí, muchos de nosotros sufrimos dolor físico, abusos, porque en esa historia, en nuestra historia pasada, tal vez no estaba Cristo. En conclusión, iglesia, quiero ir aterrizando el avión. La batalla se gana o se pierde en nuestra mente. Y se gana cuando tú y yo permitimos que esa presencia de Dios inunde cada actitud nuestra. Porque mira, yo me puedo quedar bonito, tengo lindos pensamientos y de repente, ¡juácatela! Te mandé una cosa fuera de pensamiento. Ni la pensé. La batalla se empieza a ganar en nuestra mente y esa mente que está siendo transformada definitivamente luego va empezando a afectar nuestra actitud. Me dijeron esto, ok, me calmo. Sí, tal vez tenían la razón, pero me calmo. Porque ya no tengo orgullo o estoy tratando de matarlo. Porque ya no hay egoísmo o estoy tratando de que el Señor me cambie. O porque ya el día de hoy yo no me veo como víctima que merece que todo el mundo le haga las cosas. Porque el día de hoy estoy tratando de trabajar que el Espíritu Santo llene cada área de mi vida y poder seguir siendo transformado. Cuando quiero regresar una vez a la historia que empecé, que fue la historia de Caín. ¿Sabes qué? Cuando Caín mata a Abel, aunque cometió tremenda atrocidad, Dios se presenta delante de él y le dice, mi hijo, pues si bien hicieras el mal, no estaría a tu puerta. Así que no le abras la puerta al mal, porque si no, él te va a gobernar. Él le abrió la puerta. Y tú y yo tenemos que cerrar la puerta. Génesis 4:7 le dice Dios a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, escucha, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahí está nuestra batalla espiritual. Aunque Caín con una mente entenebrecida cometió el error que cometió, Dios se presenta delante de él con gracia para aconsejarlo y decirle, mi hijo, cuidado, no le abras la puerta al pecado. No te vayas por ahí porque tú le das un poquito y fregaste.
El pecado está ahí y quiere dominarte, pero tú tienes que ser su amo. Y yo no le digo que ande buscando tentaciones para dominarla. No. Pero sí le estoy animando a que si usted ve algo por lo cual hay situaciones que activan algo en usted, mira, como dice también la palabra de Dios, huya. De las pasiones juveniles, huya. No se ponga a ver si la vence la tentación. Corra mejor. Pero mejor es que digan, aquí corrió que aquí murió. ¿No es cierto? No abramos la puerta. A veces tú y yo sabemos situaciones que no nos permiten controlar nuestras emociones o incluso personas que tal vez nos... Ok, oremos. Oremos, porque no, que es que esa persona es la que activa mi mente sin Cristo, así que nunca más la visito. No, mijita, ore por esa persona para que Dios le permita arreglar esa situación. ¿Y va a ser fácil? No, pero tenemos que hacerlo para tener la mente de Cristo y no esa mente entenebrecida. Mira, Caín perdió esa batalla, pero aunque perdió esa batalla, nosotros podemos leer después en Génesis que él fue marcado. Lo marcaron para que nadie lo mate. El Señor lo marcó para que nadie lo mate. Lo sacó, sí lo alejó. Pero luego vemos que más adelante Caín fue bendecido con descendencia. Incluso fundó una ciudad llamada Enoc en honor a su hijo. Es que sabes que aún con las atrocidades más grandes que alguien podía haber cometido, hay la gracia preciosa de Dios. Hay la gracia preciosa de Dios. Saulo es la prueba de eso. De la mente más cautiva pudo ser liberada. Pablo es la prueba de una mente renovada por la salvación. Y mira cómo una mente renovada por la salvación trajo la transformación del mundo, del cual tú y yo somos fruto el día de hoy, más de 2000 años después. Gracias, Señor, por Pablo. Gracias, Señor, por la transformación de la vida de Pablo. El mismo poder que transformó a Pablo está disponible para ti y para mí hoy. Amén. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está aquí también para ti y para mí hoy. ¿Lo recibes? Así que cada mañana, cada vez que enfrentes un conflicto en tu mente, temor, situaciones en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, toma conciencia y ponte ese casco de la salvación y permite que sea el Espíritu Santo de Dios cuidando tu mente, tu corazón, tus respuestas y tus actitudes. Porque ya no nos vamos a justificar como víctimas. Porque ya no vamos a obrar de manera egoísta. Porque ya no vamos a obrar de manera orgullosa. Porque ahora vamos a obrar con una mente salva para Cristo. Protégete en la verdad de quién eres en Cristo. Deja que la certeza de su salvación renueve tu mente, sane tus relaciones, pero no solamente ahí, que te use a ti como un instrumento de unidad, de amor para la gloria de Dios. Amén.